¿A quién no le ha pasado alguna vez tomar una decisión que, bueno, viéndola después, no tenía ni pies ni cabeza? Pues no es algo que nos pase solo a nosotros. Nuestras mentes nos tienden trampas todo el rato. Pero lo más fascinante es que estos errores siguen patrones, son predecibles. Hoy vamos a ver exactamente cuáles son y por qué caemos en ellos una y otra vez. Vamos a empezar con una pregunta que es la clave de todo. ¿Están nuestras mentes diseñadas para ser puramente lógicas? Solemos dar por hecho que sí, pero la realidad, la verdad, es mucho más compleja y mucho más interesante. Nuestro razonamiento se desvía constantemente de lo que podríamos llamar un camino perfecto, un camino racional. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado tenemos la lógica ideal, ¿no? El camino recto, el que nos dice cómo deberíamos pensar para llegar a conclusiones siempre correctas. Y por otro lado está el camino que nuestra mente suele tomar en el día a día. Uno que es mucho más sinuoso, lleno de desviaciones que, ojo, no son aleatorias, sino sistemáticas. Y es que es fundamental entender esto. Estas desviaciones no son casualidad, son sistemáticas, casi como si fueran fallos programados en nuestro software mental. Y podemos agruparlas en dos categorías principales: errores y sesgos. A ver, un sesgo cognitivo no es un simple despiste, ¿eh? Es una tendencia, una inclinación a pensar de una forma muy concreta, teniendo en cuenta información que, si lo piensas fríamente, no debería importar para nada. Son básicamente atajos mentales que nuestro cerebro toma sin que nos demos cuenta. Vale, entonces, ¿de dónde salen estas trampas? Pues principalmente de dos sitios. A veces el problema está fuera, en cómo nos llega la información, cómo nos la presentan. Y otras veces el origen está dentro, en la propia arquitectura de nuestro cerebro. Venga, vamos a empezar con las trampas que nos vienen de fuera, porque a veces el problema no está en nuestra capacidad de razonar, sino en cómo se nos presenta la información. La forma puede llegar a ser tan potente que engaña hasta la mente más despierta. Un ejemplo de libro es la falacia ad hominem. Esto pasa cuando valoramos una idea no por el argumento en sí, sino por quién la está diciendo. Pensemos, por ejemplo, en cómo una recomendación de una persona famosa nos influye mucho más que la de un desconocido, aunque el argumento del desconocido sea más sólido. Le damos sin querer más peso a la fuente que al propio mensaje. La lección aquí es fundamental, y hay que tenerla siempre presente. La credibilidad de quien habla y la validez de lo que dice son dos cosas completamente distintas. Aprender a separarlas es, de verdad, la clave para no caer en esta trampa tan común. Ahora, fijaos en esto, que es muy curioso. A veces, la propia estructura de una frase nos puede jugar una mala pasada. Se llama el efecto atmósfera. Si leemos dos frases que sonan parecidas, como todos los C son B y todos los A son B, nuestra mente, de forma automática, tiende a crear un puente lógico que en realidad no existe. Nos tienta a concluir algo sobre A y C, aunque no tengamos ni un solo dato para hacerlo. Es como un espejismo lógico. Pero bueno, vamos a traducir este lío a algo que podamos entender. Todos los psicólogos son seres vivos. Todos los médicos son seres vivos. ¿Alguien llegaría a la conclusión de que todos los médicos son psicólogos? Claro que no, suena absurdo. El error se vuelve súper obvio. En cuanto ponemos contenido real, vemos el fallo lógico que en abstracto se nos había escapado por completo. Vale, ya hemos visto las trampas que vienen de fuera. Pero ¿qué pasa con las que llevamos, por así decirlo, incorporadas de serie? Ahora toca mirar hacia adentro, a esos atajos mentales que vienen de fábrica en nuestro cerebro. Este es uno de los grandes, el heurístico de disponibilidad. Es muy sencillo. Si podemos recordar algo fácilmente, nuestro cerebro asume que es más frecuente o más importante. En un experimento se le dio a la gente una lista con nombres de famosos y otra con nombres de personas anónimas. ¿El resultado? La gente pensaba que había más nombres de famosos, simplemente porque les sonaban, porque eran más fáciles de recordar. Para ver otro sesgo, vamos con un acertijo, uno de los clásicos. Imaginemos una ciudad. En esta ciudad, el 85% de los taxis son azules y el 15% son verdes. Estos son los datos de base, la probabilidad inicial. Bien, ahora añadimos otra pieza al puzzle. Hay un accidente, un taxi se da a la fuga, y hay un testigo que lo ve. Este testigo acierta el color del taxi el 80% de las veces, pero se equivoca un 20%. Y aquí viene la pregunta del millón. Con todos los datos sobre la mesa, el testigo asegura que vio un taxi verde. ¿Qué es más probable? ¿Que el taxi fuera de verdad verde o que fuera azul? Y aquí viene la sorpresa. La respuesta correcta, estadísticamente, es que es más probable que el taxi fuera azul. ¿Cómo puede ser? A ver, pensémoslo despacio. De cada 100 taxis, 85 son azules y 15 verdes. El testigo se va a equivocar con un 20% de esos 85 taxis azules.
O sea, va a identificar erróneamente a 17 de ellos como verdes. Y va a acertar con el 80% de los 15 verdes, identificando a 12 de ellos correctamente. Así que, cuando el testigo dice verde, hay 17 casos en los que se equivoca y solo 12 en los que acierta. Nuestra mente se aferra al testimonio del testigo e ignora la probabilidad inicial, que es abrumadora. Y para rematar, el sesgo de confirmación, esa tendencia que tenemos a buscar solo la información que apoya lo que ya creemos. En la famosa tarea 2-4-6 se presenta esa secuencia y se pide adivinar la regla. La gente suele pensar, son números pares que suben de 2 en 2. Y para comprobar lo que hacen, proponen secuencias como 8, 10, 12 que confirman su idea. Casi nadie intenta desmontar su propia hipótesis probando, por ejemplo, 1, 3, 5. Lo que les impediría descubrir la regla real, que es mucho más simple. Cualquier secuencia de números que vaya hacia arriba. Claro, después de ver todos estos fallos, es muy fácil pensar que nuestro cerebro está mal diseñado, ¿no? Pero, ¿y si todo esto no fueran errores? ¿Y si fueran en realidad características que nos han ayudado a adaptarnos? Aquí entra en juego un concepto que lo cambia todo: la racionalidad restringida, de Herbert Simon. Lo que viene a decir es que en el mundo real, donde la información es incompleta y el tiempo es oro, no podemos permitirnos el lujo de buscar la solución lógica perfecta. En su lugar, buscamos soluciones que sean, suficientemente buenas. Así que el punto crucial es este. Nuestros atajos mentales no son errores de diseño. Son la consecuencia de un cerebro que ha evolucionado para tomar decisiones rápidas y, en general, bastante eficaces en un mundo que es complejo e incierto. No son fallos, son adaptaciones. Y esto nos deja con una última reflexión que da que pensar. Si estos atajos, estos sesgos, nos han permitido sobrevivir y prosperar como especie, ¿es la racionalidad pura de los libros de lógica el estándar al que deberíamos aspirar, o es simplemente una herramienta más en una caja mucho, mucho más grande y compleja? Ahí queda la pregunta.